Hermanos, así en su lugar. Buscan Génesis 1. Versículo 27. Cuando lo tengan me indica con un amén. Vamos a leer todos juntos. Génesis 1, versículo 27. La palabra del Señor nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una oración por la palabra. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de venir ante tu presencia, a escuchar tu palabra y poder aprender más de ti. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Alejandro, el cual tú vas a utilizar en este momento para transmitir tu palabra, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo y nos ayude a quitar toda distracción que podamos tener en este momento, Señor. Que nos dé ese corazón dispuesto, esos oídos atentos para escuchar y poder poner por obra tu bendita palabra, mi Dios. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Amén. Dejo este lugar a nuestro hermano Alejandro. Hace como 2 semanas, en internet apareció Elmo junto con un actor que se llama Andrew Garfield. Si quiere ubicar quién es el actor es el que hizo la segunda versión de Spider-Man. Si quiere ubicar más, es el que se le murió su novia en la película. Pero apareció Elmo, apareció Andrew Garfield y aparecieron juntos. Y el actor lo que hablaba con esta marioneta, sí, espero que sepa quién es Elmo, si no, terminado el servicio le da una googleada, no, ahorita no. Pero Elmo es esta marioneta roja de Plaza Sésamo. Dicen que antes aquí en México se llamaba de otra forma, yo no recuerdo el otro nombre. Si usted lo recuerda, hay que ir al IMSS a hacerse un chequeo. Pero aparece este actor, aparece con esta marioneta, están en personaje, y entonces el actor habla porque no sé qué tan recientemente, pero debe ser reciente, falleció la madre del actor, ¿no? Y entonces está el actor hablando acerca del duelo, acerca de cómo se siente por la pérdida de su madre, está hablando de tristeza, está hablando de un sentimiento, de una emoción. Y pues le explica a Elmo por qué no está mal sentirse triste y por qué incluso está bien sentirse triste. Lo que esta persona dice es que el hecho de sentirse triste en ese momento quiere decir que en algún momento se sintió feliz con la persona que ya no estaba, ¿no? Y no hay, la verdad es que no sé si hay más de esa plática, pero eso es lo que yo vi y eso es lo que recuerdo. Y yo no sé si usted se acuerde, pero en febrero de este año, Elmo ya había sido mencionado en este lugar. Elmo fue mencionado porque también en internet publicó, a nombre de esa marioneta, publicaron una pregunta que decía, pues, Elmo quiere saber cómo estás, ¿no? Y entonces en ese momento el pastor Edgar, que fue el que predicó esa ocasión, al final les voy a pedir ahí en internet que pongan el enlace por si usted quiere volver a ver esa predicación, preguntaba cómo están y la gente empezó a responder, con mucha facilidad empezó a responder y con mucha facilidad empezó a mencionar lo mal que se sentía. Algunos eran como exageraciones, porque el internet es así, tiende a exagerar las cosas, pero algunos eran genuinamente gente que se estaba desahogando. Y en este video que aconteció esta semana, yo me metí a leer los comentarios también, porque eso es lo que uno hace en internet. Y vi un comentario en específico que
que me llamó la atención, que decía que era interesante considerar la facilidad que tienen o que tenemos recientemente las personas para abrirnos más, para comentar nuestros sentimientos más fácilmente con objetos inanimados o con objetos o con seres que no nos responden, que para comunicar nuestras emociones con gente que sí nos responde. ¿Usted ha visto la tendencia? La tendencia es a no tener hijos porque además de lo difícil que está el mundo, pues se vuelve una labor bien complicada criarlos, ¿no? Y son respondones y son enojones y por eso la gente tiene perritos, porque los perritos no responden. Y entonces la gente se está habituando a tener cosas o a tener seres que no les responden como les responde una persona. Y se está acostumbrando a que sea más sencillo abrir su corazón y expresar sus emociones abiertamente con alguien que no responde. Y en febrero el pastor Edgar hacía una pregunta en la que no ahondó mucho, que más que una pregunta, hacía un comentario y decía que era curioso que la gente se abriera tan fácil con una marioneta. Yo no sé si usted se preguntó o se pregunta por qué es más sencillo abrirse con una marioneta o con alguien que no responde que abrirse con los demás. ¿Se lo ha preguntado? Yo quiero que pongamos atención en esto, porque últimamente lo que acontece en el mundo no es nuevo ni para usted ni para mí, pero como con cualquier cosa que nos sucede, lo muy, muy, muy relevante es cómo yo proceso lo que veo a mi alrededor, cómo yo enfrento lo que veo a mi alrededor, a la luz de qué lo considero, a la luz de qué lo miro. Y esto me pareció necesario mirarlo a la luz de lo que dice la palabra. Hablo de la expresión de las emociones. De manera muy a grandes rasgos, una emoción es una reacción compleja del organismo a estímulos externos o internos y se ve reflejado en tres partes de nuestro cuerpo. Se ve reflejado en aspectos fisiológicos. Esas son por dentro del cuerpo, no siempre son visibles. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos miedo de algo, sea real o no sea real, cuando tenemos miedo de algo, el corazón se empieza a acelerar y uno de los sistemas que tenemos en el cuerpo nos empieza a poner en alerta y hace que el corazón lata más rápido y que esté nuestro oído atento y que estemos listos o para huir o para enfrentar una pelea. Eso es lo que hace el cuerpo sin que usted se lo proponga. Eso lo hace el cuerpo. Esa es una reacción fisiológica. Hay una reacción conductual, que esa es provocada por lo que pasa dentro del cuerpo, que sí se refleja, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al principio de la alabanza, en los primeros cantos, yo pude ver a gente saltando. Y esa fue una reacción conductual. Ustedes decidieron en el gozo que estaban sintiendo en ese momento ponerse a saltar. Ustedes decidieron en el gozo que estaban sintiendo en ese momento hacer más ruido con sus panderos. Esa fue una decisión conductual. Pero aparece una tercera, que es una reacción cognitiva. Y yo creo y he visto, y sé que así es, que la reacción conductual, es decir, lo que yo decido mostrar, como yo decido expresar mi emoción, pasa primero por un proceso cognitivo, que es decir, como yo pienso que se expresa la emoción. Y ese proceso cognitivo, ese pensamiento que yo tengo, se forma por lo que yo tengo a mi alrededor. Voy a seguir con este ejemplo de la iglesia. Me pareció ver solo a una persona iniciar a saltar. Y con esa persona que inició a saltar, otra persona decidió que también podía hacerlo. Es decir, a lo mejor ya tenía las ganas de saltar, pero por su cabeza pasó, ¿qué van a decir los demás? Pero vio que uno saltó y entonces dijo, pues también puedo saltar. ¿Sí me estoy explicando? Ese proceso que hacemos, lo hacemos todos, y a veces lo hacemos muy rápido y a veces nos tardamos más. Pero pasa por nuestra cabeza cómo voy a reaccionar a la emoción que tengo. Yo le voy a pedir que haga algo ahorita rápido aquí y a los que nos ven en casa. Ponga atención en los músculos de su cara, ponga atención en los músculos de sus cejas, ponga atención en los músculos de su boca, ponga atención en los músculos de su nariz. Y ahora trate de relajarlos.
Sea consciente de los músculos que tenemos en el rostro y relájelos. ¿Cambiaron la posición de sus cejas? ¿Cambió la posición de su boca? ¿Cambió la posición de...? ¿Sabe? A veces como procesamos las emociones, el cuerpo se habitúa a responder sin pensar. Y entonces sabemos, quienes ya tenemos las cejas todo el tiempo así, porque ya nos acostumbramos a estar así. Fue una respuesta que en algún momento vimos que no tenía problemas o lo terminamos diciendo como, así soy yo, así aprendí. Y entonces ya tengo las cejas así todo el tiempo. No importa si estoy feliz, alegre, triste, enojado, ya todo el tiempo tengo las cejas así. Ya todo el tiempo tengo la boca ligeramente desalineada. Ya todo el tiempo. Y entonces voy por la calle y ya tengo esa expresión clavada en el rostro. Y yo espero que usted se haya fijado que ahorita que yo le pedí que fuera consciente de los músculos de su rostro, su expresión cambió. Y eso es relevante porque eso es lo que ven las demás personas. Eso es, podemos preguntar, y de hecho eso era como parte de la predicación pasada. Normalmente preguntamos, ¿cómo estás? Y normalmente respondemos, bien. Pero mire, aún la entonación que yo use para el bien, usted ya la interpretó de una forma. Aún el rostro que yo tengo cuando yo le digo que estoy bien, usted lo está interpretando de una forma porque así somos. Así somos. Y me pareció muy necesario que recordáramos esto y por eso la lectura que hacía al principio nuestra hermana era el inicio del ser humano. Lo conoce. Está en Génesis, está el Señor y dice, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Hace ya un buen tiempo, con un amigo, yo estaba platicando y los dos amigos teníamos problemas de emociones, los dos estábamos muy tristes. No pregunte por qué. Bueno, sí, si quiere después pregunte. Pero estábamos muy tristes, coincidió que por un mismo tiempo los dos estábamos muy tristes y una de las cosas que me mencionaba este amigo era a veces sería más sencillo no tener emociones, porque las emociones nos llevan a reaccionar de ciertas formas. Esas son las reacciones que pasan en nuestro cuerpo, acuérdense, son cosas fisiológicas, esas no las controlamos, esas vienen en automático, el cuerpo así reacciona. Son cosas conductuales, eso sí es ya lo que yo decido, pero para decidir tuvo que pasar algo en mi cabeza, un proceso que yo formé al paso de los años para decidir cómo voy a reaccionar. ¿Sí quedamos? Son esas tres cosas. Lo que no se ve, pero siempre pasa, lo que se ve, que es lo que yo decido, y el proceso que va en medio, que es con el que yo decido cómo voy a reaccionar. ¿Ok? Y bueno, me regreso a lo que decía este amigo, y en ese momento yo coincidía, pues porque estaba triste, y a nadie le gusta estar triste. O si a alguien le gusta estar triste, levanta su mano, y le pedimos que lleve las tristezas de todos. Y ese amigo lo que mencionaba es que sería más sencillo no tener las emociones. Y pues en la emoción del momento yo dije, sí, sería más sencillo. La realidad es que, regresándome a lo que leíamos al principio, ¿a imagen de quién fuimos creados? A imagen de Dios. Eso quiere decir que Dios también tiene emociones. ¿Sí lo sabía? Y si Dios tiene emociones y Dios es perfecto, eso quiere decir que usted y yo, hechos imagen y a semejanza de Dios, también somos perfectos. Tenemos la posibilidad de ser perfectos. Las emociones no son un problema. Lo que es un problema es cómo yo reacciono a las emociones. Hay una respuesta fisiológica, con esa venimos cargados y de esa no se puede deshacer. Pero la respuesta cognitiva, esa sí se puede modificar. Y ahora, bueno, más bien, antes de seguir con esto, voy a leer unos versículos de los evangelios. En Juan, discúlpenme, en Marcos, capítulo 3, versículo 15. Si quiere, vamos, Marcos 3. Marcos 3. Y una disculpa, voy a leer desde el versículo 1. Marcos 3, versículo 1, dice lo siguiente.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, es Jesús hablando, le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les habla a los maestros de la ley y les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos no respondieron. Entonces, mirando alrededor, y ojo aquí, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Hablamos de Dios, y a veces hablamos de Dios como un ser muy lejano. Es necesario que recordemos que Dios es con nosotros, Dios es por nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y si alguien sigue teniendo esa idea de que Dios el Padre es un Dios lejano, bueno, para eso Dios envió a Jesús, su Hijo, y lo envió en forma ¿de qué? De hombre. Era totalmente Dios y era totalmente hombre. Eso lo creemos y así es. Entonces, siendo totalmente Dios y siendo totalmente hombre, al menos en este versículo, no es el único, aparecen, ¿qué emociones? ¿Qué emociones aparecen? El enojo. ¿Y qué más? La tristeza. ¿Qué hace usted cuando se enoja? Le voy a decir, culturalmente ya aprendimos a responder cuando nos enojamos. Culturalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enojamos? Gritamos, ¿no? Culturalmente, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Los hombres, pues demostrar que no somos menos que el otro, ¿no? Y nos paramos firme y levantamos el mentón y decimos, ¿de qué estás hablando? Ya aprendimos a reaccionar y mira, a veces son reacciones del cuerpo en automático, pero yo decido qué hacer con todo eso. Y Jesús se enojó y lejos de decirles, pecadores todos ustedes, no les dice eso, les dice, ven, dame tu mano, eres sano. Pero aparece aparte otra emoción, aparece la tristeza. ¿Qué hacemos con la tristeza? Llorar. Llorar. Miren, yo antes de continuar, me quiero detener un poquito aquí. Si bien creemos que los evangelios fueron escritos por revelación divina, también sabemos que los autores de los evangelios fueron testigos oculares. Eso quiere decir que el enojo y la tristeza de Jesús fueron evidentes. El que estaba ahí, viendo a Jesús, vio que Jesús se enojó y vio que Jesús se puso triste. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Otro versículo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos, por favor, Juan 11. Desde el versículo 17 le comentan a Jesús que Lázaro había muerto desde hace ya 4 días. Llega a la ciudad donde había sido sepultado, que es en Betania. No, llega a la ciudad donde había sido sepultado. Y con la familia de Lázaro ya había un grupo de personas. Marta sale a encontrarse con el Señor Jesús y una de las cosas que le dice en el versículo 21, Juan 11, 21, dice que llegando Marta con el Señor Jesús, lo que le dijo es, si hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Marta ya, voy a usar esta expresión, el cristianismo no existía antes de eso, pero voy a usar esta expresión, Marta ya era cristiana porque ya había oído de Jesús y Marta ya había creído en Jesús. Pero en su tristeza, lo que hace es acercarse al Señor Jesús y decirle, es que si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. ¿A qué le suena? A queja. A queja. ¿Y sabe qué hace el Señor? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué hace el Señor? Le dice, tu hermano resucitará. No se pone a pelear con la emoción de Marta.
vamos a seguir. Le dice, ¿tu hermano va a resucitar? Marta le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar al final de los tiempos. El Señor Jesús tampoco se detiene a explicarle nada más. Entonces llaman a su otra hermana, a María. Le dicen que el maestro, que Jesús había llegado. María salió a recibirla. Cuando salió corriendo, llegó corriendo a donde estaba Jesús. Y está como usted se imagina que estaba cuando un familiar muere, estaba llorando. Versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y usa la misma expresión, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús era Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿De qué tiene poder? De todo. Es soberano, es todopoderoso, es sabio, no necesita de nosotros. Eso quiere decir que Él podía resucitar a las personas, ¿no es cierto? Ok. Jesús, versículo 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Vamos, le dijeron. Versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba, y algunos dijeron, ojo aquí, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y le dijo, y les dio la orden de que quitaran la piedra, y ustedes y yo sabemos qué es lo que acontece después. ¿Sí sabemos? Lázaro sale de la tumba. Lázaro sale de la tumba. Y este versículo siempre me ha parecido interesante precisamente por eso. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que sabía lo que dijo la gente que cuando vio a Jesús llorar, dijo, ¿y por qué está llorando este? Si pudo haber llegado antes para que no se muriera. Si es todopoderoso, ¿por qué está llorando? Yo le voy a decir por qué está llorando. Está llorando para enseñarle a usted y a mí que podemos pasar por esas situaciones. Está llorando para probar que las emociones y la expresión de las emociones, que en eso es en lo que me quiero centrar, la expresión de las emociones a Dios no lo asustan. Para Dios no son pecado. Hay unas cláusulas ahí que son claras y que son muestra. No estoy negando todo lo que dice la Escritura, pero el Jesús, que sabía todas las cosas y que sabía que en algún momento se iba a levantar, quitar la piedra y sacar a su amigo, no se quedó con eso. Hubo un momento antes donde se dedicó a llorar. Hubo un momento antes donde se unió a la sensación de la familia y se unió a la sensación de los amigos y lloró. Y me regreso a la pregunta que les hacía al principio. ¿Por qué la gente expresa sus sentimientos con mayor facilidad ante una marioneta o ante un ser que no responde, como un perro, un gato, un pez, un loro, qué sé yo? Porque, ¿ya vio por qué? ¿Sí ve más o menos a dónde quiero dirigirme? La gente expresa más fácil sus sentimientos con esas cosas porque la misma gente responde mal a los sentimientos de los demás. ¿Cómo reacciona usted cuando ve a alguien enojado? Muy probablemente también se enoje. ¿Cómo reacciona usted cuando ve a alguien triste y llorando por mucho tiempo? Muy probablemente también se enoje. ¿Cómo reacciona alguien cuando ve a alguien eufórico? Porque, por ejemplo, ganó su equipo de fútbol. Probablemente también se enoje. Por alguna razón, los seres humanos conductualmente hemos aprendido a reaccionar de forma muy mala ante las emociones de los demás. Y eso ha provocado que incluso reaccionemos mal ante nuestras propias emociones. Me quiero regresar al versículo
37. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sabe qué? En cierto contexto y para ciertas personas, esta es la respuesta más cristiana. Porque son los que tienen la fe de creer que Jesús puede todo. Pero mire, por abrazarse a esa fe, no se detuvieron a mirar lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba teniendo cuidado de sus amigos al compartir su emoción. Pero es que lo más relevante es el Señor y lo que dice la palabra. Sí, pero hay un orden. Y el Señor, antes de demostrarles que era todopoderoso y sacar a Lázaro de la tumba, llora con ellos. Lo que hemos hecho los seres humanos, y aquí viene más sobre nosotros, lo que hemos hecho los cristianos, es equivocarnos en manejar nuestras emociones y en señalar a los demás cuando no saben manejar sus emociones. Porque ¿qué hacemos cuando vemos a gente llorando por la pérdida de un familiar? Que no tiene fe. El Señor dijo que iba a hacer algo, que se agarre de lo que el Señor le dijo. Si el Señor le dijo, ¿por qué está llorando? Y nos ponemos muy espirituales y nos ponemos muy bíblicos, pero ignorando gran parte de la Escritura. La Escritura menciona que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y donde la iglesia falla mucho es en compadecerse de las debilidades de los demás. Sí es interesante ver por qué la gente se abre más con una marioneta y con un perro que con nosotros. Y es interesante porque refleja que no hemos sido el mejor reflejo de lo que Dios es. Y hemos provocado incluso que la gente piense que si se acerca al Señor a reclamarle, el Señor lo va a desechar. Le voy a decir algo, el Señor no tiene problema con cómo usted maneje sus emociones. Al Señor le interesa que usted se acerque. Si se va a acercar a reclamar, le voy a decir algo, acérquese y reclame. El Señor le va a responder. Si usted tiene ganas de sentarse a llorar delante del Señor, acérquese a llorar delante del Señor. El Señor no se va a asustar. Pero vamos a bajarlo de nivel y entonces ahora ver que nosotros somos la primera embajada para acercarse al Señor. Porque a veces cometemos este error de decir, es que busca al Señor y Él te dará consuelo. Consuele usted. Llore usted con Él. No quiera corregir las emociones de su hermano. No quiera eliminar las emociones de su hermano. No elimine usted sus emociones. ¿Cómo gestiona usted sus emociones? ¿Qué hace cuando se emociona? Cualquier emoción que tenga. ¿Qué hace usted con esas emociones? Una de las cosas que estábamos viendo en la autoridad espiritual era este asunto de cuando Moisés golpea por segunda vez la roca. Y hablábamos de cómo la emoción lo llevó a hacer algo que no debía hacer. A veces nos emocionamos con creer que estamos obedeciendo al Señor cuando a los demás les decimos que deban creer y que miren al Señor, en lugar de ser nosotros el primer punto de encuentro con el Señor. No sustituimos a Dios, por supuesto que sigue siendo relevante que las personas que conocemos se acerquen al Creador, pero somos el primer punto de contacto. Si yo el primer punto de contacto minimizo, me burlo de las emociones de los demás, ¿usted cree que a la gente que no conoce le van a quedar ganas de acercarse? Hace no mucho hablaba con una persona que no es creyente y esta persona dice que va a terapia y una de las cosas que yo le preguntaba era, ¿por qué vas a terapia? ¿No? ¿Qué haces? Yo no he ido. ¿Qué haces ahí? Y entonces me decía, pues es que básicamente hablo, ¿no? Y en ese momento yo pensé en lo triste que es, incluye muchos factores, pero en lo triste que es que la gente tenga que estar pagando dinero para que la gente los escuche, número uno, y número dos, para que la gente no los juzgue.
Porque una de las cosas por las que la terapia funciona es porque en las primeras sesiones o en mucho del tiempo que tienen de terapia, la persona que está escuchando no responde nada. Y se dedica a preguntar cómo estás. Y se dedica a preguntar cómo te sientes. Y mire, a lo mejor de todo esto que estoy hablando, las hermanas están siendo muy receptivas y están diciendo, es que sí, siempre ha sido. Y mire, yo he visto, voy a recordar esto, en el video del aniversario de pandemia 2020, hace 4 años más o menos, pusimos el testimonio de hermanas mayores y las hermanas mayores decían que la razón por la que habían llegado aquí era porque tenían problemas y la razón por la que se habían quedado aquí era porque las hermanas las habían recibido con amor. No hablaron de doctrina, no hablaron de los 10 mandamientos, no hablaron del Señor celoso y fuerte que les ordenó, no. Dijeron, la iglesia me amó y bendijo a mi familia y bendijo a mis hijos. Y no se puso a criticar como yo venía con problemas. Y mire, la mayoría de los problemas con los que venían esas hermanas eran consecuencia de malas decisiones, de esas que llamamos pecado. Y la iglesia no los corrió. A lo mejor las hermanas están entendiendo eso y están siguiendo incluso están diciendo, ¿de qué está hablando? Pero yo estoy casi seguro de que todos los hermanos estamos batallando ahí con, no, pero es que no tendrías que llorar. No, porque nosotros, ¿por qué vamos a llorar? Sobre todo los hombres, gestionamos mal las emociones, porque nos parece que no debemos mostrar debilidad y nos parece que tenemos que mostrar superioridad. Y la superioridad no se demuestra ni llorando ni siendo empático con los demás. Gestionamos mal nuestras emociones y cuando usted, hombre, cabeza de familia, gestiona mal sus emociones, va a provocar que sus hijos gestionen mal sus emociones. Y va a provocarle daños a su esposa. Vamos a Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 1. Mire, aunque le pedí que lo buscara, voy a leerlo en una versión que es la traducción viviente. Samuel 1:1. ¿Sí? Dice así, en la traducción viviente, Samuel 1:1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en este tiempo eran 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Mire, voy a parafrasear un poco este versículo. Dice que había un cristiano que tenía 2 esposas. Eso en México no es legal, no lo intente. Y si lo intenta va a ver que le van a dar problemas, así que no lo haga, no tenga 2. Pero había un cristiano que tenía 2 esposas, y una de las esposas sí podía tener hijos, que era Penina, y estaba Ana, que no tenía hijos. En ese entonces, culturalmente, era muy mal vista y era señalada a quien no tenía hijos, porque se asociaba con una maldición de parte del Señor y se asociaba con desgracia. Yo espero que no piense así usted de quien no tiene hijos, porque esto era cultural. Dice que Elcana amaba a ambas, y por la condición de Ana de esterilidad, a ella del sacrificio
Cada que iban a la iglesia, ojo aquí, cada que iban a la iglesia iba con las 2 esposas, iba con sus hijos, pero a Ana le daba lo mejor del sacrificio. A todos les daba una porción, pero a Ana le daba una porción especial. Aún así, la esposa que sí tenía hijos, Penina, se la pasaba burlándose de Ana. Yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que el Cana no se daba cuenta? Bueno, y si dicen, bueno, es que a lo mejor lo hacía cuando no la veía. Dice al final, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Usted cree que eso no se notaba? Y era cada año, no pasó una vez, no pasó 2 veces, pasó N cantidad de veces. Y el Cana, que Dios la bendiga. Yo la estoy trayendo a la iglesia, es ella y el Señor. Una de tantas veces dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor eso que 10 hijos? Los hombres no sabemos gestionar nuestras emociones. Y el terrible caso aquí es que estamos hablando de un cristiano que lleva a su esposa a la iglesia. Un cristiano que debe ser el mejor ejemplo de Jesucristo para con su esposa. No te basta. No soy mejor yo que 10 hijos. Son malagradecidos todos. ¿Para qué los quieres? Y eso no pasó una vez. Pasó mucho tiempo. Y puede decir alguien, bueno, está bien. Tiene que aprender el hermano. Una vez, de esos tantos años, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Ojo aquí. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. ¿Elí quién era? El sacerdote. Voy a hacer una paráfrasis. Ana estaba triste porque no tenía hijos y entonces van a la iglesia porque todos los años van a la iglesia al servicio de fin de año. ¿Por qué está triste en el fin de año? Pues es el fin de año, es tiempo de fiesta. Llega el fin de año y entonces con la tristeza profunda que tiene Ana llora. Su esposo la ignora. No es suficiente. Mujer de poca fe. La ignora. ¿Quién queda en la iglesia? Pues todos los hermanos. Y aparte de todos los hermanos, el pastor. Estoy parafraseando, no es lo que dice la palabra, estoy parafraseando. Y entonces el pastor ve a la mujer que está llorando y que está orando. Dice versículo 12, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha? Le reclamó. Ya deja de beber. Y entonces Ana tiene que explicarle, oh no, Señor, no he bebido. Estoy muy desanimada. Derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Y el pastor le dice, vete en paz. El Señor te va a dar lo que quieres. ¿Ya vio por qué las personas se abren difícilmente con otras personas? Y mire, la predicación pasada, donde apareció Elmo, la predicación era: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Eso es lo que dice el Señor. Y la invitación era: si usted está cargado y usted está cansado, acérquese a Dios. Y todos podemos decir amén. Amén. Amén.
Pero yo le voy a decir algo. Sea usted el primer punto de descanso. Sea usted la primera persona que puede ayudar a su hermano y a su no hermano a llevar sus cargas. No los mande. Un error que comete la iglesia moderna es que cuando le comparte a alguien, le dice, vente, vamos a la iglesia. No lo traiga a la iglesia. Compártele usted. Y usted forme, y usted refleje el carácter de Jesús con esa persona que no conoce. Y cuando esa persona que no conoce del Evangelio ya haya visto a Jesús reflejado en usted, entonces lo trae con nosotros. Porque cuando lo traemos a la iglesia, lo traemos con la esperanza de que o el pastor o el mismo Dios, porque por alguna mágica razón aquí hay una unción divina, el Señor se le revele a su vida en este momento. Cuando decimos, el error, uno de los errores que cometemos es que cuando le decimos a la gente, entrégale tus cargas a Dios. Lo ponemos como algo mágico. No es magia. Es el poder de Dios, pero es un proceso. Y para eso lo bendijo a usted y para eso me bendijo a mí. Para ser el primer punto de contacto y la primera muestra del amor de Dios. Por eso es bien relevante que ustedes y yo sepamos gestionar nuestras emociones, llevándolas al Señor para no reaccionar de manera equivocada. ¿Se puede enojar? Claro que se puede enojar. ¿Puede sentirse triste? Claro que puede sentirse triste. ¿Puede tener depresión? Puede tener depresión. ¿Puede tener ansiedad? Puede tener ansiedad. Eso no lo hace no salvo. Eso no lo hace no hijo de Dios. Eso lo hace una persona. Eso lo hace un ser humano por el cual Dios está preocupado. Y eso lo debería ser un ser humano que a nosotros, iglesia, nos debería estar preocupando. Una de las razones, no es la única, evidentemente hay muchos factores, pero una de las razones por las que la terapia está funcionando es porque la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia no está sabiendo escuchar. La iglesia no está sabiendo qué hacer con su propia tristeza. Porque se nos ha enseñado que se las entreguemos al Señor. Y no hay un seguimiento personal. No estoy quitando a Dios de su lugar, no estoy diciendo otra cosa. Dios es todopoderoso y no nos necesita. Pero por alguna razón que no comprendo nos escogió para reflejar su palabra. Y mi labor es enseñarle a los demás cómo es Dios. Un Dios que escucha, un Dios que llora, un Dios que se enoja, un Dios que no condena a la primera. Mire, una de las críticas que le hacían a Jesús cuando estaba en esta tierra era que comía con las prostitutas y con los publicanos. Y yo le pregunto, ¿por qué cree usted que esa clase de personas podían comer con él? ¿Y por qué cree que esa clase de personas no podían comer con los intérpretes de la ley? Jesús, el Hijo de Dios, el más interesado en su santidad, el más interesado en su felicidad, no llegaba a decirle, prostituta pecadora, ladrón impuro. No les hablaba de eso. Pero es necesario que le señalemos el pecado a la gente. Sí, pero podían comer con Jesús. ¿Qué hacía Jesús que no hacían los intérpretes de la ley? ¿Por qué con Jesús sí podían estar? Otro pasaje muy famoso donde conviven ambas partes, que es la misericordia y la santidad del Señor, es cuando traen a la mujer que es sorprendida en adulterio. Todos quieren apedrearla y todos quieren que el Señor responda porque el Señor necesita probar su santidad o probar que es demasiado blandengue. Y entonces cuando se lo traen y le exponen el caso, el Señor les dice, sí es pecadora, mátenla, que empiece el que no tenga ningún pecado. Y dice la Escritura que empiezan a dejar sus piedras y se retira. ¿Cómo creen que se sentía la mujer? La pecadora mujer. ¿Cómo creen que se sentía? No solo había pecado,
sino que había sido humillada públicamente, porque ya había sido sacada de donde estaba, ya había sido expuesta públicamente, ya había sido rodeada y la gente estaba lista para matarla. ¿Cómo creen que se sentía? Humillada. Esa mujer humillada queda sola frente a Jesús. Y dice que el Señor está escribiendo en tierra y cuando ya todos se retiran, levanta la vista, solo la ve ella y le dice, ¿dónde estaban los que te estaban condenando? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Ojo aquí, vete y no peques más. Esa frase a veces se nos olvida. Claro que el Señor sabe que era una mujer pecadora. Claro que el Señor sabe que a esa mujer le faltaba conocer a Dios. Y el Dios santo, temible y todopoderoso no consume su vida. Cantábamos al final, al alto y sublime que habita en la eternidad, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. El error de la iglesia es que al corazón quebrantado lo humilla con la palabra. ¿Es necesaria la humillación? Sí, es necesaria la humillación. Pero a veces nos encanta a nosotros humillar al corazón quebrantado cuando lo que necesita no es humillación. Lo que necesita es comprensión. Ay, pero hay que señalarle su pecado. Hermano, si usted después de todo lo que estoy diciendo sigue aferrado a eso, usted necesita reenfocar la visión que tiene del Señor. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, el apóstol amado, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, no porque nos señaló nuestro pecado, no porque nos consumiera su santidad, no por los milagros que hizo a favor en nosotros, porque nos amó. La gente después de Jesús pudo saber del amor de Jesús a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles. La gente de hoy en día tiene que saber del amor de Jesús a través de su iglesia. Y si a través de su iglesia lo único que está recibiendo es señalamiento de su pecado, no estoy diciendo que no se haga, pero si lo único que está recibiendo es señalamiento de su pecado, ¿usted cree que los estamos acercando a Jesús? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Si usted se siente cargado y presionado por lo que sea, preséntele sus cargas al Señor. Pero también empiece a presentárselas a su hermano, a su hermana. Y si usted no está cargado, que lo dudo, pero si no está cargado, usted aprenda a cargar los pesos de los demás. Aprenda a llorar con los demás. Aprenda a reflejar lo que Dios es. Recientemente hablamos mucho de la ideología de género y de muchas cosas por ese estilo. Y hay muchos factores, sin duda alguna, la necedad del corazón del hombre es principal factor. Pero ¿sabe por qué está funcionando que hablen de ideología de género? Porque llegan fingiendo comprensión. Porque se acercan a los niños para escucharlos, para decirles que son los importantes. Miren, aquí es necesario que nosotros conciliemos un par de ideas. Dios nos ama por encima de todas las cosas de su creación. Nos tiene en un lugar muy especial, tan especial que decidió enviar a Jesucristo para que muriera por usted y por mí. Sí, sí somos muy importantes para el Señor. Sí, y lo veíamos la semana pasada, Dios lo quiere ver feliz. Sí, Dios quiere que usted sea feliz. Sí, Dios quiere bendecirlo de una manera que usted ni yo podemos entender e imaginar. Pero a veces cuando abrazamos esa idea, empezamos a pensar que Dios existe en razón de nosotros. Y entonces estas son las dos ideas que tenemos que conciliar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios me ama por encima de todas las cosas. Soy muy importante para el Señor. Eso no quiere decir que Dios exista en razón de mí. ¿Cómo le voy a enseñar yo a los jóvenes, a los niños que no saben a gestionar sus emociones si yo no puedo gestionar mis propias emociones?
Si yo creo que el Señor está siempre enojado conmigo y que yo no puedo acercarme hasta que haya abandonado mi tristeza o hasta que haya abandonado mi enojo, porque un cristiano no se enoja o porque un cristiano no se entristece. Les mencionaba de la respuesta cognitiva. La forma en la que yo proceso mis emociones tiene que ver con cómo me crié, con quién me crió y con dónde me moví durante mis primeros años de vida. La forma en la que usted reacciona a sus emociones tiene que ver con cómo lo criaron sus padres. Y yo sé que muchos de aquí vienen de familias con hombres abusivos. Y que incluso eso provocó que tomaran la decisión de unir sus vidas a hombres abusivos. Y entonces seguimos cargando con problemas, seguimos cargando con tristeza, seguimos cargando con dolores. Que no queremos decirle a la iglesia, porque la iglesia, en lugar de comprender, condena. Que no queremos contarle a la iglesia, porque la iglesia condena. Padres, ¿sus hijos le expresan sus emociones? ¿Sus hijos le expresan sus emociones? ¿Qué hace usted con las emociones de sus hijos? Si su hijo se aísla y no le expresa sus emociones y sus sentires, es probable que usted haya mal gestionado no solo su emoción, sino la emoción de sus hijos. Y lejos de mostrarle al Dios que lo ama, le ha mostrado a una parte, a una imagen del Señor que nos hemos creado que solo condena. Y una imagen del Señor que solo está enojado todo el tiempo por el pecado. Dios no está enojado todo el tiempo. Dios está dispuesto a escuchar a aquel que se equivoca en su fe, a aquel que malentiende su emoción, a aquel que no necesitamos hacer nada, necesitamos presentarnos delante de Dios. Y necesito yo saber cómo responde el Señor a mis emociones para presentarme con una forma de ver las cosas totalmente diferente. Nos preocupan mucho en el discurso las siguientes generaciones, pero híjole, estamos bien lejos de ellas. Estamos bien lejos de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Nos preocupa la ideología de género, nos preocupan las cosas que son reales y ahí están, y sí vienen en nuestra contra. Pero ¿desde dónde lo va a enfrentar? ¿Desde el enojo? ¿Desde el miedo? ¿Desde la reacción? ¿O desde la comprensión y el amor que el Señor a usted le mostró y que a usted le muestra? Necesitamos ser una mejor iglesia. Necesitamos ser una iglesia más comprensiva, necesitamos ser una iglesia, y no solo entre nosotros, hacia afuera. Es muy sencillo ser cristiano aquí adentro y es muy sencillo ser cristiano cuando venimos y nos sentamos cada domingo por la hora que habla el predicador. Porque pues es bien fácil ser cristiano ahí y decir que sí a todo lo que diga el predicador. No fuimos llamados para aquí, fuimos llamados para allá afuera. Si usted no sirve aquí en la iglesia es porque usted tiene que servir allá afuera, y los que servimos aquí doblemente tenemos que servir allá afuera. La iglesia no fue llamada a este local. La iglesia fue llamada a reflejar lo que Dios es. Por el silencio, no sé si están reflexionando en lo que estoy diciendo o si ya se quedaron dormidos. También las emociones se ven, los rostros se ven. Hay rostros que veo reflexionando, hay rostros que veo perdidos, tampoco hay ningún problema con eso. Pero yo espero que de verdad estemos pensando en cómo reacciono a mis propias emociones y cómo reacciono a las emociones de los demás. El Señor no está peleado con las emociones que usted tiene, el Señor se las dio. Sí hay enseñanzas prácticas acerca de los límites de las mismas, y el Señor Jesús es un ejemplo muy claro de que las emociones están permitidas, pero tienen un contexto de dominio propio. Ya no me voy a meter ahí, porque
implicaría otros 40 minutos o otra hora. Pero empecemos por ahí. Empecemos por dejar de pensar en un Dios enojado todo el tiempo y en un Dios que constantemente está buscando nuestros errores para echárnoslos en cara. Probablemente su padre fue así con usted, probablemente su madre fue así con usted, probablemente su madre o su padre abusaron de usted porque los padres se equivocan. Y se equivocan porque ellos también estuvieron dañados por alguna razón. El Señor nos sigue haciendo responsables de manera personal y de ninguna forma el pecado del mundo va a ser totalmente cargado sobre nosotros, iglesia, pero nosotros, iglesia, tenemos la oportunidad de ser el primer punto de esperanza, de encuentro, de amor, de comprensión. ¿Eso somos? ¿Qué somos? ¿Cómo está? ¿Cómo terminó? ¿Cómo va a estar? Voy a pedirle que se ponga de pie. Incline su rostro, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y si tiene la oportunidad, responda a esta pregunta de cómo está. De cómo está. De qué ha hecho usted, cómo se siente. Al Señor le importa cómo se siente. Al Señor le importa cómo se siente, al Señor le importa cómo está. Y es relevante que usted esté bien para que usted pueda reflejar lo que Dios es. Y si no está bien, si está triste, si está enojado, si está peleado con Dios, usted puede decirle al Señor lo que siente. Si usted se siente así, usted puede hacerlo. Al Señor no le molesta que usted le diga que está enojado, al Señor no le molesta que usted le diga que se siente triste, al Señor no le molesta que usted le diga que algo le falta. Más allá de eso, el Señor lo sabe. Y el Señor está interesado en que podamos expresarlo. Y el Señor está interesado, iglesia, en que sepamos escuchar a la gente que no lo conoce. Está interesado en que seamos un buen reflejo de lo que Dios es. Que seamos un claro ejemplo de cómo Él nos amó. Gracias, Señor, porque te importa cómo estamos. Gracias, Señor, por traer a nuestra mente que te preocupas por nosotros. Que no te espanta ni mi enojo, ni mi ira, ni mi tristeza. Y, Señor, yo sé porque compartimos la humanidad entre todos nosotros, entre toda esta iglesia, que hay gente que está literalmente quebrantada por alguna situación, que tiene emociones del momento y emociones de un pasado, Señor, que muy probablemente no ha sanado, que necesitan ser restaurados por tu poder. Gracias por dejarnos acercar ante tu trono. Gracias por recibir el espíritu humilde, Señor. Gracias por restaurar, Señor, aquel que se acerca con su dolor y con su tristeza. Y, Señor, yo te ruego que sigas restaurando esta iglesia para que esta iglesia pueda salir y ser la embajada de tu amor, pueda ser la embajada de tu comprensión, de tu ternura, de tu llanto y compasión por nosotros. Sí, Señor, el mundo está hundido en pecado, pero no necesita una muestra de tu poder, necesita una muestra de tu amor. Llévanos a ser un perfecto reflejo de tu amor. Llévanos a ser un perfecto reflejo de tu amor.
El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde del espíritu. Eso es lo que hace el Señor para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo, es el alto y sublime, el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no está lejos, dice, va a hacer vivir y para vivificar el corazón quebrantado. Salvador, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder, y su nombre es santo. El nombre de Dios es santo. Santificar su nombre quiere decir reflejar a plenitud lo que Él es. Si el Señor lo restauró, usted puede restaurar a la gente que está allá afuera. Si el Señor no lo restauró, acérquese a la gente, acérquese a un servidor, acérquese al pastor. Hay gente que está dispuesta a escuchar. Que Dios le bendiga.